Hola, mi nombre es Ángel707 y esto es Top Shaders Realistas para Minecraft P1.19 para celulares gama baja. Bueno chicos, hoy les vengo a traer un top de 3 shaders realistas para sus teléfonos de gama baja y gama media o gama alta. Pues puedes usarlo en el teléfono que se te dé la gana. Simplemente te recomiendo que tenga más de 2 GB de RAM para que no tengas ningún problema al momento de jugar con los shaders. Todos los links de las mejoras gráficas que vas a ver en este video estarán en la descripción sin acortadores y con acortadores. Si quieres apoyar el canal, pues abre los links con acortadores que tienen anuncio, y si no, abre los links directos que están directos a Mediafire y ya estará más fácil instalarlo. Y si te gusta mi video, deja like y suscríbete. Además, activa la campanita para que YouTube te notifique de mis nuevos videos. Sin más que decir, pasemos al video. Zombie Apocalypse. Y bueno chicos, primero vamos a tener el BGRD Shaders 1.0. Los créditos de esta parte de este video son para BetJoXD, que su canal estará en la descripción. Y bueno chicos, antes de que digan que esto no es un shader, que es una textura, déjenme decirle que sí es un shader, solamente que no tiene la misma calidad que los shaders anteriores. Pero los shaders lo que hacen es pues retocar el mapa sin mover la textura de los bloques, y las texturas lo que hacen es mover las texturas de los bloques, o sea, cambiar las texturas de los bloques. Y como podemos ver en pantalla, aquí no hay ninguna textura de bloques diferente, simplemente son las mismas texturas pero con detalles adicionales como el sol, las nubes, la niebla y pues otros detalles más pequeños. En el segundo puesto vamos a tener un shader bastante sencillo. Como pueden estar viendo en pantalla, tenemos un cielo con nubes realistas, un sol bastante redondo, y algo que casi todos los shaders de ahora traen es bastante neblina. Como podemos estar viendo ahora tenemos pues un montón de neblina. Aquí pueden estar viendo el castillo que se ve un poco pues opacado por la neblina, y eso lo hace ver un poco más realista, por lo menos a mí me gusta. Además de eso, también vamos a tener movimiento en las plantas y en los árboles. Como podemos estar viendo, se están moviendo las hojas de los árboles, solamente que se mueve un poquito trabado porque pues apenas están comenzando a hacer los shaders ahora, y hay que esperar que el tiempo pase para que vayan mejorando poco a poco. Este shader también tiene un agua más clara de lo normal. Además, el agua va a tener una textura que es bastante, es bastante difícil de ver, pero ahí tiene una textura encima del agua que son como oleaje, que son bastante difíciles de ver, pero ahí están. En la lluvia también tenemos una lluvia un poco más realista de la de Minecraft Vanilla. Por cierto, los créditos de esta parte del video fueron para FranS4, su canal estará en la descripción y en el comentario fijado de este video. Y de tercero y último tenemos a mi parecer uno de los más bonitos, pero no es el más realista. Como puedes estar viendo, este no tiene movimiento en las hojas, al contrario del anterior que sí tiene movimiento en las hojas. Este tiene un poco más de neblina que el anterior y las nubes no son tan realistas como la del anterior, que eran unas nubes más marcadas, un cielo más bonito. Para que no haya problemas, no he ordenado los shaders de mejor a peor o de peor a mejor, simplemente los he puesto y ya.
Y bueno chicos, eso fue todo de mi parte, la verdad espero te haya gustado mi video y si fue así no te olvides de dejar tu like y suscribirte, además activa la campanita para que YouTube te notifique de mis nuevos videos, la verdad que sería de bastante ayuda y sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video.